parte de la expresión escrita o hablada. Entonces tiene que ver justamente como el modo de narrar o contar cuentos, fábulas, novelas, teatro, etcétera. Entonces a eso se le llama el arte de la expresión, tanto escrita o hablada. Puede ser la narración también en el sentido de la tradición oral, tal vez posiblemente. Ahora, hay dos formas de expresión de lo que es la literatura. En el caso escrito, va a ser la prosa por una parte, y en segundo va a ser el verso. Como está observando usted en el caso del primer punto, la prosa dice que es la forma de expresión no sujeta a las reglas del verso. Entonces, es cualquier manera de escribir, pero de forma lineal. Primer reglón, segundo reglón, tercer reglón, un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, etcétera. Entonces, a eso se le llama justamente la prosa. Escribir en prosa significa simplemente hacerlo de forma lineal. A diferencia del verso, en el verso dice la palabra o conjunto de palabras sujetas a una medida y cadencia, es decir, tiene rimas, tiene una métrica, incluso un número de sílabas exactas que se pueden contar dentro de lo que va a ser el verso. Entonces, dentro del ejemplo que ya habíamos mencionado, pero le repito nuevamente acá, en la época moderna vamos a especificar, la prosa y el verso. Ahí está muy sencillo, la prosa, como está viendo al lado derecho, en lo alto de esa montaña hay un hermoso toro que tiene una campana colgada del cuello. Listo, eso es prosa. ¿Cómo es que usted o cualquier persona puede contar simplemente algo que ha observado? En el caso del verso, pues está en rojito claramente. En la cima de aquel cerro está un hermoso becerro de cuyo cuello cuelga un sonoro cencerro. Entonces, hay ya una métrica, hay, como le digo, una rima. ¿Puede haber o no rima constante en los versos? Sí. En algún caso a veces no existen versos, pero se sobreentiende que tiene que ser en pequeñas estrofas para desarrollar lo que va a ser justamente el verso. Otro de los detalles, una definición un poquito más técnica de lo que es la literatura a nivel universal. En el caso de la literatura, dentro de la definición de la Real Academia de la Lengua Española, pues dice, es la expresión artística, lo mismo hemos dicho hace momentos atrás, es la expresión del arte, que se basa en el uso del lenguaje. Entonces, en el caso del uso del lenguaje, tiene que ver justamente con el modo como es que nosotros no solamente ahora hacemos un cuento en el sentido de simplemente escribirlo como si fuera un diario, sino en el sentido de que ya sabemos las reglas de la literatura, el modo de escribir en gramática, ortografía, signos de puntuación y también las funciones del lenguaje entran muchísimo en este punto. Entonces es un lenguaje más elaborado, a eso se está refiriendo con expresión artística, es más elaborado entonces. Segundo, ¿qué dice? Ciencias que estudia las obras literarias. Entonces vamos a hacer también un estudio de las obras literarias. Ya lo hicimos con algún punto sobre lo que es la edad antigua, media, y vamos a hacerlo ahora completando un poquito en el caso de la edad moderna también. Y asignatura de colegio o universidad, es decir, el término de literatura entra en lo que va a ser justamente los parámetros de educación, puede ser universitaria o de colegio. Listo, compañero, entonces ya tenemos ese pequeña introducción, nos metemos al tema de la literatura como tal. Literatura moderna, como siempre les digo, van a ir tomando apuntes. En el caso de la literatura moderna, por si acaso, específicamente nos habla de la literatura moderna y contemporánea. Ya, primer dato que hay que tomar en cuenta, apúntelo, compañero. Cuando hablamos de la literatura moderna, dentro de la edad moderna, estamos hablando de la literatura moderna y contemporánea, de las dos formas de literatura. En historia nosotros sabemos que hay 4 etapas, edad antigua, media, moderna y contemporánea, pero en el caso de la literatura es diferente, varía. Habla de la literatura antigua, literatura media, luego habla del renacentismo, luego del barroco y finalmente nos metemos a a la literatura contemporánea directamente. No existe un término directamente con literatura moderna como haciendo referencia
a lo que va a ser la Ilustración, la Reforma Protestante o la Revolución de las 13 colonias inglesas, como en el caso de historia, sino directamente nos metemos al caso de lo que va a ser los escritos desde Renacimiento barroco y la Edad Contemporánea. Listo. Sabiendo este detallito, hay que especificar algunos puntos históricos. Entonces, fíjense, en el caso de historia, por ejemplo, tenemos la Edad Moderna como tal, desde el 476, caída del Imperio Romano de Oriente, en este caso tendría que ser, ya está bien, Occidente, y 1453, caída del Imperio Romano de Oriente, hasta la Revolución Francesa. Entonces, todo el periodo de la Edad Media moderna, en el caso de historia, lo vamos a comprender, como le digo, parte de la Edad Media, una parte de la Edad Moderna y una gran parte de la Edad Contemporánea después de la Revolución Francesa. Todo eso se lo conoce como la literatura de este tiempo, entonces. Aspectos más importantes. Ya. Dentro de lo que va a ser la Edad Moderna, mencionamos uno de los primeros eventos más interesantes que va a suceder históricamente. Le vuelvo a repetir, historia, no literatura todavía. Históricamente va a ser el descubrimiento de América, uno de los pilares interesantes en el caso de la historia universal. 12 de octubre de 1492. Le vuelvo a repetir, es el 12 de octubre de 1492 el descubrimiento de América. Entonces, ese 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega aquí a América, descubre una isla, San Salvador, y posteriormente hace diferentes tipos de viajes, 4 viajes en total, para el recorrido entre América y España. Otro de los pilares más importantes de lo que va a ser la edad moderna, pero en el viejo continente, va a ser el caso de el humanismo. Anótese ese detallito importante, quiero que lo tenga en cuenta. Si puede tomar apuntes sobre este tema, mucho mejor, pero si es que no, por lo menos el término quiero que lo quede ahí en su mente y en el escrito. Historia y principalmente lo que va a ser el humanismo. ¿Entre qué años se va a desarrollar el humanismo? Va a ser entre el siglo XIV hasta el siglo XVI. ¿Qué es el humanismo? Es la manera como es que se recupera todo lo que tiene que ver con conocimientos antiguos. Ese es el dato importante del humanismo. Es un movimiento cultural que quiere recuperar todo lo antiguo. Principalmente, ¿qué es lo que vamos a hablar de lo antiguo? Lo griego. Entonces, ese detalle no se olvide para nada. El humanismo es recuperar todo lo antiguo, principalmente lo griego. Entonces, eso es lo que se ha vivido en Europa, es decir, ha habido un momento en el cual los europeos lo que han hecho es recuperar todo lo que es griego, es decir, todo lo que son los conocimientos griegos, desde lo que va a ser justamente matemáticas, medicina, puede ser la democracia griega, ateniense, etcétera, un montón de situaciones o conocimientos, pero principalmente lo que se va a recuperar va a ser Esquilo, es decir, el modo de hacer teatro. No sé si alguna vez ha escuchado de Esquilo, Edipo Rey, Electra, también el escritor de la Odisea, Homero, y otros tantos autores que han ido desarrollando pues teatro, narraciones, fábulas, cuentos en la Grecia antigua. Entonces, eso es el humanismo, recuperar todos esos aportes de los autores griegos, pero traerlos a la era moderna. En otras palabras, para que me entienda, compañero, el estilo que tienen ellos, los griegos, pues repetirlo en lo que es la edad moderna. Repetirlo, literalmente, repetirlo. Si unos hacen tragedia o pueden hacer cuentos épicos o poesía épica, o sea, contando cosas legendarias y demás, pues eso se va a repetir en la época del humanismo y de la época moderna. Listo, termina este primer aspecto y nos pasamos al segundo. El segundo es no menos importante,
estamos hablando de lo que va a ser justamente el Renacimiento. Y fíjese, ahí hay un título, dice la literatura renacentista, entonces nos debe llamar la atención muchísimo. Hay que poner ahí Renacimiento. Puede anotar también los siglos. El siglo XV hasta el siglo XVI se ha desarrollado esto que llamamos nosotros el Renacimiento. Le vuelvo a repetir, siglo XV hasta el siglo XVI. Es decir, ¿está unido al humanismo? Sí. Curiosamente se desarrollan en el mismo lugar. El humanismo se ha desarrollado en lo que hoy conocemos como Italia y gran parte de Europa. Lo mismo pasa en el Renacimiento. Nace en Italia y luego se va a ir desprendiendo en diferentes lugares, principalmente Italia. Roma, por ejemplo. Florencia es otra de las ciudades y Venecia también otra de las ciudades en las cuales se va a ir desarrollando esto que llamamos el Renacimiento. Ahora, para tomar apuntes, compañero, ¿qué es el Renacimiento? Es un movimiento cultural igualito que el anterior, igualito que el humanismo. Es un movimiento cultural y aquí está la diferencia. Para producir nuevos conocimientos. Para producir nuevos conocimientos. Es decir, que produce nuevos conocimientos. Ese es el detallito, para que me entienda mucho mejor. Punto aparte, por si acaso. Para que me entienda. Imagínense a muchos autores de la edad moderna escribiendo igualito que lo hizo Homero. Es decir, el estilo me refiero. El estilo de la Ilíada, el estilo de la Odisea, el estilo de Edipo Rey, el estilo incluso de las fábulas de Esopo de los griegos, etcétera. Está repitiendo todos esos detalles hasta que hay un momento en la historia que hay algunos autores, que después le voy a mencionar, hay algunos autores que dicen, momento, ¿por qué tenemos que reproducir los mismos tipos de estilo y contenido que han hecho ya los griegos? Vamos a hacer algo nuevo, novedoso, completamente diferente. Y a eso se le llama renacimiento. Hacer cosas nuevas, novedosas, eso es el aporte tan principal de lo que es la literatura del Renacimiento. Listo. Va avanzando los años, se desarrolla una etapa llamada la Reforma Protestante, cuyo autor principal va a ser Martín Lutero, por si acaso, hay que anotarlo por ahí si es que desea, para que podamos entender un poquito varios aspectos más adelante. Está la Reforma Protestante de Lutero. Luego vamos avanzando en el tiempo y lo que vamos a encontrar es la Ilustración. En el caso de la Ilustración, el siglo es el 17 hasta el 18. 17 hasta el 18. Entonces, incluso el siglo XVIII se lo conoce como el siglo de las luces. Es decir, es un movimiento también en este caso, pero intelectual. Lo que van a hacer es, sí, textos, libros, pero ya no en el sentido de literatura, sino en el sentido de pensamientos, en el sentido de aportes, si quiere usted, políticos más o menos, para que tengamos una idea de cómo tratar de cambiar la realidad de su tiempo. Eso es en parte lo que va a ser la Ilustración, tratar de cambiar la realidad, tratar de cambiar el aspecto de un país, por ejemplo, Francia o Estados Unidos. Entonces, a eso se le llama la Ilustración en este caso. Va pasando unos cuantos años y se produce la revolución de las 13 colonias inglesas. ¿A qué se refiere con la revolución de las 13 colonias inglesas? Lo puede anotar si quiere. Es la creación, la independencia de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se va a crear como un país justamente por las ideas de la Ilustración. Posterior, va pasando unos cuantos años más y se produce en Europa, en Francia principalmente, lo que va a ser llamada la Revolución Francesa de 1789, como está viendo ahí al final de la pantalla. Entonces se produce una nueva revolución, pero en este caso en Francia, que tiene como ideas principales o ideales la libertad, la fraternidad y la igualdad. Entonces, en este caso, pues se produce ya en Europa varias revoluciones que van a cambiar en realidad la imagen de Francia. Después lo van a hacer otros ambientes dentro de lo que va a ser Europa.
Listo, compañero. Entonces, ahí está el aspecto más o menos más importante de lo que va a ser la literatura, perdón, la historia de la Edad Moderna. En todo lo que le he contado, vamos a ir encontrando varios detalles interesantes. Ahora, si vamos con otro subtítulo, la literatura de la Edad Moderna, siglo XV hasta el XIX, pero principalmente lo que ya hemos ido observando en este aspecto. ¿Qué dice la definición de lo que es la literatura moderna? Es el conjunto de obras literarias en la Edad Moderna. Muy sencillo de entender, ya que le he dado el contexto histórico. Espero que sí se entienda. Autores del Renacimiento principalmente, esos son los aportantes más directos de la época moderna, y por eso dice conjunto de obras literarias. Las obras literarias que han producido los de la Edad Moderna son muy interesantes para tratar de cambiar el aspecto de la literatura. Vamos con un primer aspecto, inciso A o número 1, puede anotar usted, literatura renacentista. ¿Qué dice ahí, compañero? Dentro de lo que es la literatura renacentista está el tema de la ciencia y el arte, es decir, de lo novedoso. Como ya le he dado la definición de lo que es la literatura, perdón, lo que es el Renacimiento, dijimos que es un movimiento que trata de producir nuevos conocimientos. Y justamente esos nuevos conocimientos tienen que ver con lo que va a ser después la literatura del Renacimiento. Fíjese ahí dice ciencia y arte. Lo principal, lo primordial va a ser el caso de la ciencia. Se pasa de una teoría a otra en ese tiempo. Estamos hablando de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica, por ejemplo. Los descubrimientos o las teorías que se producen es principalmente el cambio de idea que tenemos. Antes la gente pensaba que el planeta estaba en el centro del universo y el Sol da vueltas alrededor del planeta Tierra, la Luna y todas las demás estrellas y planetas. Pero con el cambio de ciencia, es decir, con nuevas investigaciones, pues podemos ver que en realidad la Tierra simplemente es un componente más del universo. El Sol es el que está en el centro y la Tierra va dando vueltas alrededor del planeta. Perdón, alrededor del Sol. Entonces cambia, constantemente cambia la visión que tenemos del planeta nosotros, en esa época, ¿no? En el caso del arte, pues lo que ya le dije, aportes de los griegos van cambiando constantemente a lo que va a ser después el caso de los escritores de la literatura del Renacimiento. Pero no hay que olvidar a un personaje muy importante en el arte, Leonardo da Vinci, uno de los personajes aportantes del arte en la literatura, perdón, en la Edad Moderna, justamente tiene que ver con este personaje que es Leonardo da Vinci. Lo novedoso, ¿qué es lo novedoso? Va cambiando la concepción de una visión más, salvo la idea teológica, por decir, de la Edad Media. La Iglesia Católica estaba en el centro de las instituciones religiosas en la Edad Media y ahora ya van pasando y a lo que va a ser la Edad Moderna aparecen nuevos valores, como el valor de la fama, el valor de la gloria, la búsqueda de lo que va a ser las aventuras, etcétera. Entonces, eso es lo novedoso en la literatura renacentista también. Los autores del Renacimiento, como está viendo usted, son estos. William Shakespeare, muy conocido. Miguel de Cervantes, español, también muy conocido. Christopher Marlowe, Jean-Baptiste Poquelin, Ben Jonson, que es un poquito menos conocidos estos últimos personajes. Si le preguntan en el examen cuáles son los autores de la literatura moderna, de los autores del Renacimiento inclusive, los que han transformado una época, por decir así, es el inciso A y el inciso B. No se olvide de esos dos personajes que los vamos a analizar en unos momentos. No se le olvide para nada William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Vamos con el primero. En el caso de William Shakespeare, este personaje entonces
ha nacido en la época del Renacimiento y es uno de los que ha cambiado el estilo de escritura en el caso de lo griego hacia lo que va a ser un estilo novedoso. Los diferentes textos que está observando, compañero, mencionan justamente lo novedoso del Renacimiento. Romeo y Julieta, publicado en el año 1597. Hamlet, Otelo, el Rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra. Son datos principales de este personaje, es decir, textos importantes de este personaje. Analizamos un poquito Romeo y Julieta. Romeo y Julieta se escribe en 1597, es el año de publicación, mejor dicho. Se tiene ideas de que tal vez años anteriores, posiblemente por lo menos meses anteriores, se ha desarrollado lo que va a ser Romeo y Julieta como texto, como borrador, para después publicar. Lo interesante de esto es que cuando se dice la publicación es un cambio, como le digo, de estilo, ya no es la épica poética de los griegos, sino es un aspecto ya más trágico, pero curiosamente más metido a lo que va a ser el caso de la tragedia en parte, porque los dos personajes van a morir al final. Es tragedia, pero también es un poco más ya de lo que se está viviendo como sociedad. Es decir, son personajes individuales ya de la época, no son personajes legendarios como en el aspecto de lo griego, no son personajes santos como en el caso de la Edad Media, en el caso de hacer hagiografías o biografías de santos y comentar sobre ellos, sino en el caso específico de dos personas comunes y corrientes que se han peleado en un momento dado en la historia, nada más. Entonces son personajes ya más ordinarios y comunes, por decir así. Otro dato interesante va a estar en el caso de Hamlet. Hamlet se lo va a publicar en 1604, en realidad, está mal la fecha, perdón, compañero. 1604 es la publicación de... Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Está bien, está bien. 1603, la publicación de Hamlet. Me estoy confundiendo con otra obra, perdón. Hamlet se escribe, perdón, se publica 1603, pero se escribe, se compone, anótese, en 1599, le vuelvo a repetir, 1599 hasta 1601. 1599 a 1601. En esa época entonces, en esos 3 años se dice que se ha escrito Hamlet. No cuando acaba Shakespeare de escribir, pues se va a publicar directamente, ¿no? Entonces va a pasar un tiempito, seguramente va a haber muchos manuscritos o borradores hasta llegar a lo que va a ser la obra escrita ya afinada de lo que va a ser Hamlet. De Hamlet, pues conocemos nosotros lo que usted ya conoce seguramente, alguna vez lo ha escuchado, ser o no ser. He ahí la cuestión. Es decir, el monólogo de Hamlet en algún momento habla justamente del ser, no ser, de la vida, de la muerte, de la tristeza, de la alegría, de la felicidad, de qué sé yo, del amor, del odio, de lo claro, de lo oscuro, etcétera. Es una combinación dentro del diálogo de Hamlet que hace mención justamente a esa especie de temática, una duda, como se dice muchas veces, una duda acerca de la vida. Ese es un poquito el caso o el sentido de Hamlet. Siguiente obra, Otelo, el Moro de Venecia. Así se lo conoce en algunos textos o en algunas etapas de publicación, se le dice el Moro de Venecia. Es decir, cuando decimos moro, fíjese la imagen, pues es literalmente un árabe. Se los conocía en Europa así a los árabes como los moros.
Entonces, justamente por eso tiene el título de El Moro de Venecia. Este personaje, entonces, lo que va a hacer es justamente tener una especie de romance con la actriz principal dentro de la obra. Hay diferentes personajes que van a posibilitar los actos y las escenas. Es en realidad no solamente un texto, sino que es la posibilidad de ser un teatro. Entonces, como dice ahí, en 1604 está desarrollada la representación de esta obra Otelo. Más interesantemente, está escrita en el año 1603. 1603 ya existía la obra, pero se la representa por primera vez en 1604. Lo importante acá, compañero, es las publicaciones y las representaciones, no tanto cuándo se han creado las obras como tal, dependiendo si es que una obra es teatro o simplemente es una obra literaria, narración que no va a contar con ningún tipo de representación teatral. Entonces, en ese respecto, 1604 es la representación de esta obra teatral de Otelo. Siguiente, El Rey Lear, 1604 como representación también es otra de las obras principales de William Shakespeare. Escrito, por si acaso se nota, en 1603. Entonces, un año antes ya se tenía el texto, le vuelvo a repetir, muchas de las obras ya están escritas antes, pero la publicación o la representación en este caso es del año 1604. Entonces, el Rey Lear habla de un rey que sí existió y va contando un poquito la vida casi biográfica, casi, de este personaje. Otro detalle interesante, Macbeth, 1606, representado por primera vez Macbeth. Ahí está. Entonces, este texto también es uno de los más conocidos en el caso de la literatura renacentista, principalmente William Shakespeare. Vamos a hablar ahora de William Shakespeare como tal. El personaje William Shakespeare escribe, va a ir tomando nota, estos tipos de género. Tragedia, como en el caso de Romeo y Julieta, como le decía. Tragedia. Comedias. Obras históricas. Fantasías. Incluso juicios críticos. Entonces es también una especie de escritor crítico literario. Listo, estas son las obras principales de William Shakespeare y pasamos al siguiente personaje que me olvidaba esto, detallito, anótese también, Antonio Cleopatra también ha sido escrito por este personaje, reproducido en 1606. Entonces le decía, vamos con este otro personaje que es Miguel de Cervantes. El anterior, William Shakespeare, era inglés, Miguel de Cervantes es español. Hay un dato bien interesante, ambos autores de la literatura moderna pues han nacido en la misma época, es decir, son contemporáneos uno del otro, uno vive en Inglaterra y el otro en España, nunca se han conocido, pero llegan a ser los padres de la literatura moderna, le vuelvo a repetir. Lamentablemente, tanto para William Shakespeare como Cervantes, en su momento en el cual han escrito todas estas obras y se han publicado y reproducido, lamentablemente no les han dado la importancia de obras importantes, sino hasta que fallecen. Los dos personajes fallecen y ahí es cuando comienzan a observar que ellos habían tenido un estilo de escritura diferente a los de los griegos y pues ahí, a partir de ahí, se han posicionado como principales personajes de la literatura moderna. El texto de Miguel de Cervantes se llama de esta manera: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Escrita en primera y segunda parte, es decir, la primera parte, como está viendo usted, es la del año 1605
y la segunda parte 1615, 10 años de diferencia con la segunda parte. Es uno de los textos de España más elaborados y más conocidos a nivel mundial. He leído en algún momento reseñas en las cuales dicen que simplemente porque Cervantes escribió este texto y es tan interesante, pues gente de Estados Unidos o de habla inglesa quieren aprender el castellano solo por leer el texto de Miguel de Cervantes. Es decir, no es lo mismo leer en inglés que en español. ¿Por qué? El modo como ha escrito Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es en cierta medida con palabras coloquiales de su tiempo. ¿Qué significa? Que sus diálogos son grandes, pero ¿cuál es el detalle interesante? Que lo hace con palabras de su tiempo. Es decir, no sé si usted ubica, compañero, la expresión un cachito. Si yo le dijera en estos momentos, compañero, me espera un cachito, significa para nosotros, por lo menos aquí en el Departamento de La Paz, no sé si es de La Paz, compañero, si es que es, pues ya me entiende, decimos que un cachito significa un momentito. Entonces, en este caso, ¿a qué se refiere? Cervantes había escrito con palabras de su tiempo que ahora, hoy por hoy, no se las entiende. Si nosotros buscamos en el diccionario cachito, pues no va a aparecer un momento de espera o alguna cosa así. Es una palabra coloquial inventada por nosotros. Entonces, es lo mismo, se escribe Don Quijote de la Mancha con palabras de su tiempo que no existen en la actualidad. ¿Qué quiere decir? No sé si lo leí por ahí. Se necesitaría una especie de diccionario propio del Quijote para poder entender cada una de los diálogos que se van a escribir o que se van a desarrollar en el tiempo del texto. Ahí está. Ese es un dato bien interesante del Quijote de la Mancha. 1605, no se olvide, compañero, 1615, la segunda parte. Habla del personaje justamente que está viendo ahí, Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, su escudero, y como ya debe saber, tal vez lo ha visto en algún momento, juega mucho esto en el caso de Chespirito, en el caso de también el personaje Cantinflas, juegan mucho con esto, los molinos de viento, que son los gigantes que Don Quijote de la Mancha creía que eran gigantes y peleaban con él, ¿no? Entonces son cosas así que se han ido desarrollando en el diálogo. Listo. Al margen de los dos personajes principales de lo que va a ser la época de la literatura moderna, nos vamos a otro de los personajes ya en otras latitudes y menos importantes, perdón que lo diga, pero ahí está, Christopher Marlowe, que es un personaje que va a desarrollar también muchos textos importantes. Este personaje, por si acaso, dramaturgo, poeta, traductor. Hace dramas, hace poesía, principalmente el aspecto poético es lo que se va a primordialmente respetar, por decir, porque es lo más importante que ha desarrollado él. Anótese La vida de Eduardo II de Inglaterra. Esa es la obra, una de las obras más importantes que ha desarrollado. Le vuelvo a repetir, La vida de Eduardo II en Inglaterra. La vida de Eduardo II en Inglaterra. La vida de Eduardo II en Inglaterra. Esa es la obra más famosa de Christopher Marlowe. Vamos a hablar de otro personaje importante, Jean-Baptiste Poquelin Molière. Se lo conoce con este sobrenombre más importante, lo que está entre paréntesis, es más conocido con el nombre de Molière que con su nombre completo de Jean-Baptiste. Ya, entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Dramaturgo también, igual que el anterior, también desarrolla lo que va a ser poesía. Es uno de los principales poetas de Francia. En el caso de Christopher Marlowe era de Inglaterra, como ya se supone, por el texto de la vida de Eduardo II de Inglaterra. En el caso de Molière, pues estamos hablando de un poeta francés.
Una especie de reseña decía, una especie de historia de este personaje, es más o menos como el padre de la poesía francesa, como uno de los personajes más sobresalientes de la poesía. Ha sido también incluso actor en algún momento. Lo que ha resaltado de él es toda una época. Anótese, el gran siglo francés. Es como le digo, una especie de padre de la poesía. El gran siglo francés. Por si acaso, el gran siglo francés va a ser el siglo XVII para los franceses, momento en el cual está por comenzar lo que va a ser la ilustración, como ya le había dicho hace momentos atrás. El gran siglo francés, entonces. Listo. Vamos con el siguiente personaje. Benjamin Johnson, o Ben Jonson, como se lo conoce más en literatura. Ben Jonson. Dramaturgo también como los anteriores, poeta igual que los anteriores, actor inglés. Este personaje, como el anterior, es inglés, principalmente inglés. Entonces, este personaje lo que ha producido son poemas, y anótese, poemas líricos. La lírica hemos dicho que son poemas que son cantados con la lira. Entonces, ese tipo de poemas ha producido Ben Jonson. Poemas líricos, piezas teatrales también ha producido. Y hay un poquito de su, por decir así, biografía. Vamos con el otro detalle, para ir acabando, el caso de la literatura del barroco. En el caso de la literatura del barroco no hay un autor único, muy sobresaliente, pero sí nos interesa resaltar el estilo de escribir de cada región. Ahí dice justamente en la literatura del barroco como definición, estilo literario desarrollado en el siglo XVII en España. Sale de España, pero no solamente va a quedar en España, lo interesante va a ser también la elaboración que va a hacer Inglaterra, Francia, Italia e incluso Alemania. Y eso es lo que es más resaltante incluso de España, es más resaltante lo que va a ser el barroco en los diferentes lugares. Características de la literatura del barroco. Va a ir tomando nota. Ornamentación. ¿Qué significa en el caso de la ornamentación? Significa que cuando se está escribiendo utilizan muchos adornos, mucho lenguaje florido, posiblemente ahí, dentro de lo que van a ser los diálogos o la narración del autor mismo. Juego de palabras. Posiblemente sinónimos, metáforas de los cuales vamos a hablar ahorita, y otro tipo de adornos o uso de palabras para tratar de que el diálogo sea más interesante. Búsqueda de la emoción. Dato interesante, compañero. En el caso de la literatura del Renacimiento, hemos visto diferentes tipos de textos de Shakespeare y de Cervantes que buscaban más, no sé si decir la palabra exacta, una especie de narración popular del tiempo que estaban sucediendo, pero en el barroco ya tratan de elaborar un lenguaje un poquito más en búsqueda de, como dice, de la emoción. No interesa tanto ya la sociedad describirla y explicarla, sino lo que más es importante es resaltar la parte emotiva, sentimental de las personas, hacer que un texto sea tan emocionante que incluso pueda hacer llorar a las personas. Placer estético, otro de los datos interesantes. En la elaboración de lo que va a ser el texto del barroco, ya no les interesa solamente escribir para dar a conocer un tema, como en el caso de Don Quijote de la Mancha. Está en búsqueda de Dulcinea, está en búsqueda de aventuras, está en búsqueda de lo que va a ir sucediendo a medida que va pasando los capítulos. En este caso, el placer estético tiene que ver con datos como retórica, como contraposición, como figuras literarias. Es decir, ya no solamente se van a quedar con la idea de que el lector
lea el texto y le interese, sino de que vaya reflexionando y pensando, que le guste la manera como escribe un autor. Es casi, no sé si decirle musical. Cuando usted escucha a una persona tocar violín y no sabe tocar violín, simplemente va a escuchar por escuchar y tal vez se va a tapar hasta los oídos. Pero en el caso de una persona versada en tocar violín, pues lo que la gente va a hacer es agradarle la pieza musical, pero el modo como lo va tocando el instrumento. Es lo mismo en este caso, el placer estético tiene que ver con el modo como un autor escribe. No es lo mismo escribir un diario que un autor te haga pensar un montón de situaciones históricas con muy pocas palabras. Vamos a mencionar varios detallitos más. La literatura del barroco es un estilo literario desarrollado en el siglo XVII, dijimos. Hay dos datos interesantes, es decir, por cuales versan el tema, la idea del desengaño y la idea del pesimismo. Podemos decir la idea del desencanto. Si en la época antigua, media, moderna, renacentista, había la idea de producir sentimientos que te apasionen en el sentido de búsqueda de aventuras, con una finalidad, con un objetivo de fama, de gloria, como habíamos dicho, en el caso del barroco, pues hay el desengaño. No siempre el final va a ser feliz. Va a haber mucho pesimismo, es decir, tragedias, no ya como en el caso de Romeo y Julieta, que era apasionado y todo el texto, sino simplemente va a ser cosas que tal vez ni siquiera nos interesen mucho. Casi van a ser aspectos no tan sobresalientes que al final nos van a dar pesimismo sobre la vida. Por eso en la parte de abajo también aparecen, hay autores que resaltan otros temas, la vida, la lucha, el sueño, la mentira, son datos que van a ir posesionándose poco a poco en el barroco también, la fugacidad de los hechos humanos también. Es decir, en un momento se desarrolla un diálogo y al momento deja de existir. ¿Qué también vemos dentro de la literatura del barroco? Y esto es lo que me interesa resaltar. Tenemos 9 minutitos. El primer detalle, la cuestión de la adjetivación. En el caso de la adjetivación, está mencionando que se utiliza muchos adjetivos. Como ya hemos llevado el tema de la gramática, es decir, no solamente se va a desarrollar el sustantivo, sino el sustantivo y con muchos aspectos que cualifican justamente al sustantivo, al actor principal. Le van a ir dando aspectos de valentía, aspectos de tristeza en algún momento, aspectos legendarios quizás en algún momento incluso. Otro de los detalles interesantes, como está viendo el hiperbatón, la elipsis, la metáfora también. En el caso de la hiperbatón, por ejemplo, tiene que ver con la exageración de las cualidades o del carácter del actor, del personaje principal. Entonces hay una especie de exageración justamente, como le digo, de las cualidades del personaje. Otro de los detalles importantes, la metáfora. ¿Qué son las metáforas? Anótese, son figuras literarias, pero principalmente transformando el significado de una palabra. Le vuelvo a repetir, la metáfora en este caso es transformación del significado de las palabras. Transformación del significado de las palabras. Ejemplo, una persona podría decir simplemente cabellos de oro, es decir, cuando una persona ve y quiere resaltar el cabello de una persona, pues le va a decir simplemente los cabellos.
en formato referencial, en función referencial, pero en formato poético, le cambia y le va a decir cabellos de oro. Sabemos que están hablando de una persona con cabellos rubios. Otra forma de metáfora, ojos de soles. No es que la persona tenga ojos iluminados, sino que está diciendo que para la persona, para el personaje principal, puede ser que ilumina los ojos de su amada, por ejemplo, dentro de las novelas. En vez de decir simplemente los dientes blancos de una persona, pues le dicen perlas. Es decir, los dientes aparecen como si fueran perlas. Entonces, eso es un poquito la metáfora en el caso de justamente la literatura del barroco. Utiliza ese tipo de estilos, como le decía, ese estilo de acomodar más lo que le decía, a ver, el placer estético. Otro de los detalles importantes va a ser justamente la perífrasis, para tratar de cambiar frases muy rápidamente. Y terminamos con la antítesis, que constantemente en los diálogos y en las novelas vamos a encontrar una especie de contraposición, es decir, una especie de diálogo confrontado constantemente. Un personaje dice una cosa, pero luego aparece otro personaje y dice todo lo contrario del anterior, y el diálogo va sumándose justamente en esa especie de discusión, si quiere, pero más elaborada. Es decir, hay todo un sistema argumentativo en el cual uno da razones para tratar de derrotar al otro personaje, y el otro va a mencionar varios otros detalles más interesantes. Lo más sobresaliente y curioso es que es el mismo autor, es decir, un autor se imagina dos personajes y van discutiendo estos dos, no solamente lo hace en el sentido de una discusión mera y simplemente superficial, sino va justamente a desarrollar argumentos de peso para cada uno de los dos personajes. Ahí está. Literatura del barroco en otros países. En el caso de Inglaterra, aparece el eufemismo. Es una forma de literatura o estilo del barroco. Y anótese, principalmente va a ser ampuloso. Es decir, es elaborado pero de forma muy grande. Los textos de ese tiempo no van a ser pequeños para el caso de los ingleses. Siempre tiene ese estilo, hacer textos muy grandes. Puede ser cansador en algún caso, pero para personas que tal vez les agrade más la literatura, pues va a ser muy, muy interesante. El segundo, en el caso de Francia, el preciosismo. La literatura francesa del barroco tiene que ver con un movimiento social y cultural que aprecia principalmente lo que va a ser la moda. Datos o temas principales es el deseo de elevación, es decir, de pasar de un estrato social a otro. Los gustos, el arte, las costumbres, la alta sociedad de París. Esos son los temas que se van a desarrollar en el caso del preciosismo en la literatura francesa. Le vuelvo a repetir, deseos de elevación. Podemos decir refinamiento, si quiere usted. Costumbres, gustos. Eso es lo que va a ser entonces la literatura del preciosismo. Italia. Manierismo. En el caso de la literatura italiana, lo principal va a ser la belleza artificial. Lo que ya hemos hablado. Van a utilizar metáforas, van a utilizar antítesis, hipérboles también, retórica, es decir, es casi una especie de literatura más para pensadores, más para personas que quieren desarrollar el gusto por el pensar la realidad de un momento, tratar de siempre buscar sistemas argumentativos, y no solamente se fijan en la narración
en lo que va a ser la finalidad del cuento, sino, como le vuelvo a repetir, en los diálogos principalmente. Y vamos viendo en el caso de Alemania. Primero y segundo, Escuela de Silesia. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Principalmente poesía. Y alguno que otro novelas también. Principalmente eso, poesía, el verso, las novelas al estilo de tantos escritores ya, novelas cortas o novelas medianas, aparecen también dentro de lo que es la literatura alemana. Listo, compañero, entonces esos son los datos principales de lo que va a ser justamente el caso de la literatura moderna. Entonces, el día de mañana vamos a ir desarrollando otros puntos, otros aspectos un poquito más explicados en algunos de los temas. Vamos a ir viendo después ya lo que va a ser justamente las figuras literarias y demás. Bueno, hasta acá, compañero. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.